Radio Ancoa presenta Piedra Roseta, un programa que clarifica la contingencia del país desde la perspectiva de Linares. Jueves 19 horas en el 95.7 FM, en TV5 Linares y plataformas digitales. Piedra Roseta, programa interactivo con un destacado equipo de panelistas. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un saludo afectuoso para la gran audiencia de Canal 5 de Linares y también para quienes nos escuchan por Radio Ancoa a través de nuestras señales internacionales para Chile y el mundo, www.radioancoa.cl, y a través de redes sociales, a través de nuestro Facebook de Radio Ancoa. En la sala máster saludamos a don Carlitos Aburto, que está hoy día acompañándonos, y en la producción general a Cecilia Rojas. Abrimos también nuestras líneas para que la gente pueda opinar si quiere participar de este debate, de este programa, Piedra Roseta. Nos puede llamar al 223-188-208, 223-188-208, o a través del WhatsApp puede dejar un mensaje, un audio, más 569-6192-6838. Y es momento también de dar la bienvenida y presentar a nuestros panelistas estables. Hoy día tenemos casa llena, como se dice comúnmente. Abogado, actualmente ejerce libremente la profesión y mantiene otros emprendimientos. Ha ejercido distintos cargos públicos en el Maule, tanto en el ámbito regional y provincial, y hoy se encuentra ocupado en la construcción de un Linares mejor para todas y todos. Saludamos, Marco Villagra, bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo. Un cariñoso saludo y afectuoso a los panelistas, José, a Héctor, y muchas gracias por la invitación y espero estar a la altura de este desafío. Muchas Así gracias. será. Abogado de la UDECONCE, magíster en Derecho Público, diplomado en Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Ha ejercido la docencia en la UDEC, en la Católica del Maule, en la Universidad del Desarrollo y del Mar. 15 años de ejercicio profesional independiente, con periodos en la administración pública, actualmente secretario de la Asociación de Abogados de Linares. Bienvenido, don Héctor Hernández Borges. Muchas gracias, un saludo cordial también para ti, Rodrigo, los distintos panelistas estables que ya con los que comenzaremos a compartir todas estas ideas en general que estamos viviendo en este mundo tan complejo. Marco, José, un saludo cordial. Y nuestro último panelista, abogado, máster en Derecho de la Empresa, mención en Derecho Tributario, ejercicio libre de la profesión con oficina en Talca, asesor político, ex candidato a consejero regional, José Elías Asbun González. Bienvenido, José. Muchas gracias, Rodrigo. Saludar a todos quienes nos están escuchando en Linares, la provincia y el mundo, ¿cierto?, a través de las redes sociales. Y obviamente también un caluroso saludo a Héctor, Marcos, que nos acompaña acá como panelista. Vamos a crear una buena discusión. Así es. Hoy día vamos a comenzar analizando, tenemos varios temas, ojalá alcancemos a tocarlos todos, el tiempo es oro. Normas aprobadas por el Pleno de la Convención Constitucional en cuanto a los sistemas de justicia, sistema político, sus implicancias sociales, económicas y culturales de las mismas. También vamos a darle una pinceladita al análisis del caso Rojas Vade y la reforma que acaban de aprobar el Senado. También no nos podemos alejar del tema de la invasión a Ucrania y las repercusiones que hoy día tiene nuestro país también por esta guerra que se está viviendo allá en la parte asia-europea, y también evaluación un poco a la salida del gobierno de Sebastián Piñera, cambio de mando y nombramiento. También tenemos delegada provincial ya en nuestra provincia de Linares, y conocer un poquito de marzo y los ingresos municipales junto a las obligaciones de los ciudadanos linarenses, que vale la pena también recordar y conversar. Comencemos entonces inmediatamente contando que la Comisión del Sistema Político de la Convención Constitucional aprobó el Congreso Plurinacional como órgano deliberativo y paritario. La composición de este Congreso Plurinacional estará integrado por un número no inferior a 205 integrantes, los que serán diputados y diputadas electos a través de un sistema electoral mixto que va a definir la ley.
Además, para ser elegido en este puesto se requiere ser ciudadano o ciudadana con derecho a voto, haber cumplido 18 años, en la Constitución actual es de 21 años, se baja a 18, tener cursado la enseñanza media o equivalente y tener residencia efectiva en el territorio al menos 2 años contados desde la fecha de la votación. Y también se va a permitir, por otra parte, solo una reelección, es decir, un diputado o diputada podrá ejercer solo 2 periodos de 4 años cada uno. Se logra la aprobación de una propuesta para crear una Cámara Territorial y no un Consejo, como se había hablado en un principio, y esta iniciativa aprobada fue presentada por convencionales de sectores de la derecha, antes agrupada en Vamos por Chile, y dice relación con que corresponderá a la Cámara Territorial conocer los proyectos de reforma constitucional, leyes interpretativas de la Constitución, de presupuesto de la división política del país y leyes de votaciones populares, entre otras. Ahí tenemos a grandes rasgos lo que desde el punto de vista político se ha aprobado últimamente en la convención. Marco, estoy rodeado de abogados hoy día. Tenemos nuestro equipo, son puros abogados. Ustedes que conocen más sobre todo esto y tienen un conocimiento ampliado sobre la Constitución, ¿qué nos dicen estas señales de lo que hoy día se está aprobando en la convención? Mira, yo tengo una visión bastante positiva en términos de lo que se está hoy día discutiendo a propósito del Congreso Nacional. La historia nos demuestra que el Congreso Nacional, que nos rige desde el año 90 hasta la fecha, ha tenido un espacio para poder consolidar su legitimidad a nivel de la población, que yo creo que está un poquito al debe, y bastante al debe. Tenemos proyectos de ley bastante sentidos por la población que realmente no han tenido una tramitación con la velocidad necesaria para resolver múltiples problemas. Y a eso se achaca el hecho de que tenemos estas 2 cámaras, que son cámaras prácticamente de tramitación y revisora. Con un sistema que desde esa perspectiva puede haber funcionado muy bien en algunos minutos. Pero yo creo que el modelo hoy día está gastado y eso lo está demostrando hoy día la velocidad con que es necesario atender los problemas. Chile es un país extremadamente legalista y por lo tanto, si no existe una buena provisión de leyes y permanente provisión de leyes y que sean oportunas para resolver los problemas y las necesidades de las personas, vamos a tener un tema. Y por eso yo creo que hoy día la propuesta que está sacando la Convención Constitucional va como mirando en ese sentido. Y sin perjuicio de los perfeccionamientos y después de la coherencia que tiene que dársele al texto definitivo, me parece un excelente desafío que hoy día estemos hablando precisamente de un Congreso que tenga un cambio de visión, y creo que hay que mirar también los temas de los cambios culturales, porque quizá más que a las personas, a la política le va a ser muy difícil trabajar con estos conceptos. José, ¿cómo miras este Congreso plurinacional? Con preocupación. Creo que más que cambios de sistema, como alude Marco, ¿cierto? Creo que estamos viendo algo más, un sesgo refundacional, como es o como indicaron muchos de los que hoy son convencionales, ¿cierto? Y me preocupa en varios aspectos, siendo de las normativas que ya se han aprobado en el Pleno, sobre todo en el sistema judicial y político, ¿cierto? El cambio antes Poder Judicial, próximamente o eventualmente sería sistemas judiciales. Creo que este pluralismo o país regionalizado no sé si va a acercar tanto a la comunidad como es lo que se espera o lo que transmiten por lo menos algunos constituyentes, de acercar la política, ¿cierto? O la forma de hacer Estado a la gente. Creo que es un sentido contrario lo que se está llevando en ese sentido, y en ese sentido creo que me genera algo de suspicacia, por lo menos. Héctor. Bueno, de partida, yo pienso que en general la visión que tiene Marco un poco confunde lo que son las aspiraciones legítimas de la ciudadanía por una mejor calidad de la política, que eso yo creo que nadie puede estar en contra de aquello, con lo que son los mecanismos para llegar a esa mejor actividad política. Siento que la Asamblea Constituyente, o más bien la Convención Constituyente, peca de soberbia al obviar la rica historia constitucional que tiene nuestro país. Somos de los países que ha tenido una legislación más estable en Sudamérica y en Latinoamérica, y eso precisamente le ha permitido a Chile ser el país con uno de los índices de desarrollo humano más altos, con cifras económicas
que son envidiadas por muchos países, pero que además le permitió al ciudadano común hacer carne en las normas, porque una norma sin sentido, sin que la ciudadanía la entienda como parte de su vivencia, es una norma sin sentido. Y en Chile en general, tú bien lo dijiste, Marco, el chileno es bastante legalista. ¿Por qué? Porque en general entendió que sus normas eran legítimas y justas. Entonces, cuando tú tienes una rica historia constitucional que le ha dado estabilidad económica, política y social a Chile durante muchos años, no estoy diciendo que Chile sea un oasis ni nada por el estilo, como dijo nuestro presidente saliente, ¿cierto? Con que, por cierto, estoy en desacuerdo con esa afirmación. Pero lo que quiero decir es que finalmente tú no puedes obviar la realidad para crear un mundo nuevo de la nada. Y no lo digo yo. Lo dijo el astrónomo de la masa, lo dijo Banklen, lo dijo el ex senador Rossi, lo dijo la presidenta del Senado, la señora Rincón, que en general lo dijo Mario Weisblum, lo ha dicho mucha gente, lo dijo Agustín Esquella, el gran profesor de Derecho Civil, con que todos los abogados hemos estudiado en Chile, que esta convención constituyente está creando un mundo de la nada que no se condice con la realidad idiosincrática, cultural de lo que es el Chile hoy. Una cosa son las aspiraciones, los sueños que pueda tener una persona, y otra cosa es muy distinta lo que realmente ha sido nuestra historia de cómo se concretan esos cambios en la realidad. Y ahí hay una diferencia notable, que yo coincido con Jimena Rincón, que esta es una constitución, que esta Asamblea Constituyente está dirigida por espíritus juveniles que a lo mejor no entienden todavía cómo funciona la vida en realidad. Solamente un contrapunto, porque como estábamos hablando de la reforma específica del Congreso Nacional, pero al punto de lo que señalaba Héctor, el tema relativo a cómo hoy día la Convención Constitucional está enfrentando este tremendo desafío, yo creo que también tiene varias aristas desde la perspectiva de donde lo podemos mirar. O sea, una cosa es ver este ánimo refundacional de algunos, pero también nosotros vimos que al momento en que se tuvo que hacer la instalación de la Convención Constitucional, probablemente en un momento muy crítico de la política nacional, cuando no teníamos liderazgo político, un presidente inexistente desde la perspectiva de la gestión política de un problema. Ni siquiera estábamos hablando de tratar de resolver los problemas concretos de la gente. Estábamos frente a una tremenda crisis política. Esa falta de liderazgo que termina con este acuerdo para la Convención Constitucional con malas reglas, con prácticamente un instructivo que llegó hasta la mitad, o sea, hoy día lo estamos viendo a propósito del caso Rojas Pade. Sí, y qué bueno que reconozcas eso, porque ahí hay una cuestión de legitimidad del origen, las malas reglas. Interesante lo que tú dices. Sí, pero yo, ¿qué te estoy diciendo? Que en definitiva la responsabilidad no se la podemos achacar hoy día a los que están haciendo la pega, por lo que no hicieron los demás. Entonces, el sistema político... No, yo ahí discrepo. Pero mira, ¿y por qué te lo señalo? Porque a mí creo que una de las situaciones que más ha pasado colada es la responsabilidad que tiene este gobierno por lo que no hizo. Es su omisión. La omisión política del gobierno de Piñera fue no haber intervenido antes con liderazgo para resolver la crisis política. Y una vez que se instaló esta solución, tendría que haber tomado las banderas y haberla dirigido. No haberla menospreciado, no haberla, digamos, prácticamente dejado a su suerte, y haber puesto, evidentemente, toda la fuerza del gobierno, toda la fuerza de la política gubernamental para poder sacar adelante esto. Yo sumaría a varios gobiernos en este sentido, ¿no es cierto? Porque, no mira, voy a sacar la culpa solo a Piñera. ¿Sí? Viendo históricamente 30 años, no 30 pesos. Y por último, Piñera fue el que dio el paso para que hubiera este proceso constitucional. Si él no hubiese ese 14 de noviembre dicho, vamos con el acuerdo, no hay proceso constitucional. Pero había un estallido social a Sí, puerta, pero ¿no? tenía O sea, otra alternativa, que era sacar a los militares a la calle. Ahora Esa es una ilusión, no lo hizo. tampoco, Marco, podemos achacar a esa omisión quizá o a esas omisiones la forma en la que se está trabajando hoy en día en la Convención Constitucional. Completamente distinto. Me parece que son cosas totalmente diferentes, y en ese sentido, a lo que yo me refería con el ánimo refundacional, ¿cierto? Incluso si lo vemos desde la perspectiva de que muchos personas, ¿cierto?, del ámbito de la izquierda histórica han estado armando sus propios grupos, ¿cierto?, porque se ha radicalizado la izquierda dentro de la convencional constituyente. Entonces, eso son las alarmas que nos pueden decir, oye, si son los mismos que supuestamente pensaban en una misma línea, están tratando de moderar el discurso. Y eso ha permitido de que muchas otras
Pero yo creo que además hay que pensar que todavía estamos en la primera parte. Si esa es la situación, estamos en una situación de alarma. Vuelvo a discrepar. Pero, En la casa evidente. el incendio es uno solo. Se está quemando la habitación inicial. No. Es que yo vas a creo esperar que se queme toda la casa para son armar. distintas etapas y son distintas situaciones. Pero además porque tú tienes un órgano que está validado precisamente por elecciones. Y las personas están representando eso ahora. Que lo puso en entredicho el director del CERVEL. O sea, Sí, pero es pero Andrés pero- Tagle, hombre. pero Es mira, Andrés Tagle. Voy a hacer una pequeña cronología Sí, histórica. sí, Hoy día se démosle cumplen pase a 21 Rodrigo. años del inicio de la Revolución Pingüina, del primer discurso de la Revolución Pingüina en el año 2001. En el año 2001. Y cuando vámonos al extremo nomás de los mensajes, cuando tú escuchas después del estallido social, no lo vimos venir. O sea, ¿cuántos años se vino diciendo, oiga, está ocurriendo algo aquí, oiga, está pasando algo acá, queremos mejorar esto, queremos... O sea, los jóvenes comenzaron a dar alerta de que el sistema estaba funcionando mal. Y seguimos avanzando, nos turnamos un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, un gobierno de derecha, y no hicieron nada, en general. Entonces, siempre las medidas fueron como el traje del sastre, ¿no es cierto? A la medida exclusivamente a quienes les conviene más o quienes tienen más influencia. Inclusive voy a colar entre paréntesis, yo hoy día le pediría exclusivamente a la Fundación 2020 que desaparezca, porque la Fundación 2020 se creó para prometer que en el año 2020 la educación iba a tener una solución con el apoyo de ellos y con todo el financiamiento que se le ha entregado a la Fundación 2020 para apoyar y mejorar, ayudar a que el sistema educativo mejorara. Consecuencia de la Revolución Pingüina. Se crea también la Fundación 2020 en función de esos reclamos. Entonces, históricamente nos encontramos con distintas situaciones que nos van dando alertas, que nos van diciendo, oiga, deme una palabrita, oiga, escúcheme, queremos decirle esto, oiga, escúcheme, no, es que yo creo que esto, y seguíamos con ciertas visiones que no tenían no estaban aterrizadas en la realidad general de las personas. Cuando hoy día mismo en las campañas se le acusó a mucha gente que no ganó porque no tenía calle, porque la gente no lo vio por aquí, no lo vio por allá. Entonces, una infinidad de elementos que se mezclan y se entrecruzan en función de que se dieron las alertas, se intentó. Estamos de acuerdo, sí, en que se están haciendo cosas que cuando tú dejaste muy escondido al compañero en la sala de curso y le diste la oportunidad de que hable, él lo único que quiere en un principio es vengarse un poco de todo lo que lo mantuvieron reprimido, ¿no es cierto? Y creo que estamos como un ejemplo nomás en general viendo un poco de eso, pero que estamos a tiempo de que se pueda moderar. Mira, interesante lo que tú dices, porque finalmente la crítica que yo hago no es una crítica necesariamente, yo no voy a deslegitimizar la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente, porque fue elegido efectivamente por voto democrático, una elección democrática, voto voluntario. Estoy en contra del voto voluntario, pero eso no tiene nada que ver con las reglas con que fue elegido. Es legítima, en eso nadie lo puede cuestionar, y el cuestionamiento que hace Tagle me parece pésimo. Porque además de un funcionario que está encargado de la, entre comillas, ese es el uno de los jueces del proceso electoral. Entonces, muy mal de parte de Tagle. Eso hay que condenarlo de inmediato. Pero otra cosa, y yo voy al fondo, es la calidad de la norma que se está haciendo. Es la capacidad con que tienen los constituyentes para hacer normas que funcionen en la realidad chilena, porque por eso voy cuando dice, parece que esta gente llegó a otro planeta, viene de otro mundo y quiere levantar esto y refundarlo, ¿no?, como una especie de hoja en blanco, extralimitando eso de lo que es la realidad chilena. Nadie puede estar en contra, y estoy absolutamente de acuerdo contigo, con que el diagnóstico de la realidad chilena decía a gritos que Chile necesitaba cambios, muchos de ellos profundos. Pero son esos los cambios que los chilenos querían, son los que están manifestando la Asamblea Constituyente ahora, eliminando el Senado, por ejemplo, estableciendo una Cámara bicameral a la usanza de Putin en Rusia, o de Maduro, o de los Castro en Cuba. Eso es lo que querían los chilenos. Los chilenos querían expropiación sin indemnización, eso querían los chilenos. Los chilenos querían dos sistemas jurídicos y que eliminaran la igualdad ante la ley, eso querían los chilenos. ¿Sabes qué? Discúlpame, yo camino todos los días por la calle, tengo clientes que viven esta realidad, y no. ¿Los chilenos querían cambios? Sí. ¿Querían mayor dignidad? Sí. ¿Querían igualdad de condiciones? Perfectamente. ¿Querían que los empresarios, muchos que amasan grandes fortunas, dejaran de pisotearlo? Sí. ¿Querían un país más descentralizado? Sí. ¿Pero querían regiones autónomas con capacidad de declararse independientes mañana en el Gualmapu, cuando tú sabes que los argentinos en la otra parte del territorio argentino se han tomado miles de hectáreas
¿Eso es lo que querían los chilenos? No, discúlpame, pero eso no querían los chilenos. No, es que yo los creo chilenos que tú querían, déjame terminar. Los chilenos querían una constitución que los alcanzara a todos, que terminara con esos abusos que yo creo que estamos todos de acuerdo, pero que fuera sensata. Y a mi juicio, esta es una constitución que así como va, es insensata. Claro, es que yo creo que tú estás extremando precisamente algunos de los argumentos. Creo que todavía tenemos bastante trecho que recorrer. Pues si ya hay aprobado 22 normas. Sí, pero aparte de eso, si tú dices, y siempre está la posibilidad de que te digan que no, y que a través del plebiscito se rechace, porque ahí se va a expresar la ciudadanía, y es precisamente ahí vamos a saber si el ciudadano de pie al que tú consultas va a estar o no va a estar de acuerdo con este texto constitucional. ¿Y se va a respetar el rechazo, Sigara? Pero evidente. Sí, pues o sea, sí, hasta el minuto ha quedado absolutamente claro que ha existido respeto por esta situación. O sea, si tenemos de convencional a Teresa Marinovich, que dice lo que quiere y es respetada incluso en esa situación, ¿por qué no se va a respetar la decisión de un eventual rechazo? Marco, ¿y por qué no puede decir lo que quiera? ¿En qué? ¿En qué sentido? Tú dices, si tenemos a Teresa Marinovich que dice lo que quiera. Cuando ella, yo escucho a Atria y también dice lo que quiera. Es que cuando ella injurió a la convención, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. No tiene que ver con las propuestas o las ideas que ella tenga, que pueden ser absolutamente legítimas. Pero ahí es precisamente son los dobles discursos, porque yo hasta el minuto todavía no veo, dentro de todos los que digamos teorizan respecto de lo malo que puede ser un tema como este, respecto de por qué no podemos tener un congreso como el que se estaba proponiendo. No sé por qué la rica tradición jurídica chilena, que no ha logrado resolver precisamente los problemas que hoy día aquejan y agobian precisamente a la población, porque ese sistema, precisamente, que hoy día está claramente fracasado y superado, no está precisamente plasmado acá. Y porque si algo es tan bueno, si tú tienes es que nadie ha dicho que era tan bueno, nadie dijo que era bueno, pero por eso te era estoy perfectible, que es distinto. Sí, pero precisamente ahí está, que es una cosa de lo que uno tiene la situación, por ejemplo, de los amarillos por Chile. Que ahí está la situación, como tú claro. te transformas en el sensor respecto de lo que es bueno o es malo, y si tú te pasas un poquito para allá respecto a algo que no te guste, inmediatamente comienza a ser un problema y por lo tanto tiene que ser expulsado. El mundo político necesita un protagonismo y busca encasillarse en algún espacio. Y hay un grupo, lo hablamos la semana pasada, ¿no es cierto? Estos amarillos que no tenían espacio en ninguna parte, hoy día lo están encontrando gracias a estos vacíos que están dejando la convención. Pero inclusive hoy día escuchaba también al ministro de Justicia, que ya está entregando su función, y decía que lamentaba que muchas reformas y muchos proyectos que fueron presentados hoy día navegan en el limbo del Senado, que ni siquiera le dio la importancia ni la urgencia que ellos mismos le propusieron. Entonces, pero me refiero a que son cosas para todos lados, que al final uno lo que lee que busca en general de estas modificaciones a la Carta Fundamental es que se espera de que con estas cámaras nuevas podría acelerarse un poco el procedimiento más resolutivo de ciertas leyes que deberían ser importantes para nuestro país. Dicho eso, voy a aprovechar de pasar al tiro al otro punto, hablando de convencionales, porque la Sala del Senado aprobó el proyecto de reforma constitucional en primer trámite, que regula la renuncia formal de convencionales constituyentes, que es un gran problema que se produjo cuando el señor Rodrigo Rojas Vade decidió decir que había mentido para llegar a este cargo, ¿no es cierto? La iniciativa promueve que los redactores de la nueva Carta Magna podrán dejar sus cargos cuando hechos graves afecten severamente su desempeño o pongan en riesgo el funcionamiento de la convención, y así lo califique el Tribunal Calificador de Elecciones. La propuesta avanzó hacia la Cámara de Diputados y Diputadas para su segundo trámite constitucional. No obstante, la segunda parte de la reforma, porque tenía varias aristas, ¿no es cierto?, que establecía fórmulas de reemplazo para las convencionales independientes, no obtuvo los votos necesarios para avanzar. 12 de 25 votos fueron los que se tuvieron y en contra, y 2 abstenciones. Con esto no se va a producir el reemplazo y esto pasa directamente, como dijimos, a la Cámara de Diputados, pero analizando la primera etapa, simplemente el tema de sacar a este convencional.
José, ¿cómo ves tú el futuro de Rodrigo Rojas Vade en la convención? Bueno, yo creo que califica perfectamente para un hecho grave porque afecta la credibilidad total y completamente de este sujeto, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la inexistencia, ¿cierto?, de un mecanismo de reemplazo para un independiente, creo que, sinceramente debería ser resuelto de alguna manera, porque creo que, sin perjuicio de lo que pudo haber o no hecho este sujeto, o quien sea que se encuentre en esa palestra, ¿cierto?, deja un espacio de representatividad. Y si los partidos políticos o los conglomerados políticos tienen la posibilidad de encontrar un reemplazo, en este sentido, más allá de la postura política o el color político que tengamos cada uno, creo que se debe complementar. Ahora, ¿cómo? Yo creo que lo que se plantea quizás en el Senado, en el Congreso, no sé si era la mejor forma. Hay una que personalmente creo que me parece más acertada, que es parecida a la sustitución de un candidato independiente cuando ostenta la calidad de candidato a un puesto como independiente, que todos sabemos que reúne una cantidad de firmas, ¿cierto?, etcétera, pero van 5 que van en específico en el patrocinio hacia el CERVEL, y son ellos los que eventualmente, si el candidato, no sé, falleciera en una cantidad antes de la elección, entre esas personas independientes, es la persona que lo va a reemplazar en la papeleta, por ejemplo. Me parece que podría ser de cierta forma algún mecanismo de reemplazo. Interpretando lo que tú dices, en general, él representa el distrito 13, ¿no es cierto? Y ese distrito 13 tenía 4 representantes, tenía que elegir 4 representantes. En este momento, ese distrito tiene solamente 3, claro, porque Rodrigo Rojas Vade no está ejerciendo. Ahora, es curioso de que el lunes salió hablando que iba a volver. Volvió, de hecho, volvió. ¿No es cierto? Salió un video publicado en redes sociales donde él dice que en función de que esto no se resolvió, él va a volver. Y resulta que el martes el Senado casualmente decide retomar estas cosas y aprueba esta iniciativa. ¿Cuál es tu punto de vista, Héctor? A ver, más que el caso de Rojas Vade en sí, el cual ya todo el mundo lo tiene completamente juzgado y no más allá de eso yo no me voy a referir, todos sabemos que es impresentable la mentira en general. Yo creo que Rojas Vade es un ejemplo más de lo carcomido que está la sociedad chilena, sobre todo las dirigencias de las élites, como decía Arnold Toynbee. Cuando las élites llegan a cierto nivel, ¿cierto?, se duermen en ese mundo de la élite, digamos, y representa un poco eso carcomido de la sociedad. Es un ejemplo, por lo que sucede con el comandante en jefe del ejército, que es un ejemplo más, digamos, de toda esta corrupción que ha existido en Carabineros, en las Fuerzas Armadas, el financiamiento de la política irregular. O sea, es un poco el desmitificar este cuento de que Chile era, como decía a principios de los 90, tenía esta singularidad que hablaba, tú te acuerdas, de Alfredo y Jocelyn Hall con este famoso libro que se llama El peso de la noche. Desmitificar aquello. Somos un país en Latinoamérica menos corrupto que los demás, pero tenemos los mismos problemas porque somos seres humanos aquí y en Alemania, digamos. A lo mejor los alemanes son un poquito más ordenados, más puntuales que nosotros, pero también tienen corrupción. Y un poco lo de Rojas Vade es eso, desmitificar aquello. La política en general en Chile ha vivido periodos de mayor luz, por supuesto. Yo creo que tuvimos un periodo de mayor luz, sobre todo en el combate al gobierno militar, el principio de la democracia, donde efectivamente tuvimos políticos que hicieron grandes esfuerzos por mantener una política más ecuménica, que fuera más transparente, honesta. Yo creo que tuvimos un gran periodo con grandes políticos en los que, por supuesto, uno tiene que considerar izquierdas y derechas que trabajaron juntos por este país. Y eso es lo que uno echa de menos un poco en este movimiento, en la Convención Constituyente. ¿Tendrá solución? ¿Perdón? ¿Este caso tendrá solución? Mira, este caso tiene la solución que le den en el minuto. En este caso el Senado verá la solución que le dé. Si no hay reemplazo a 4 o 3 meses que termine, no hay reemplazo nomás, se acabó el tema. Yo no doy más vuelta. Lo que sí es impresentable que él continúe, porque en el fondo permitirle que continúe es validar la mentira, y tú en las sociedades que empiezas a validar la inmoralidad terminas constituyendo sociedades inmorales, y el caso más evidente de eso es Argentina. Miren lo que pasa en Argentina. Los mismos argentinos te dicen, vale más, lo dice el tango, un chorro que un maestro. Y esa vieja letra del tango allá de Santos Discípulos de los 40 se da en Argentina todos los días. Entonces, si tú permites que el mentiroso, el ladrón se tome el espacio público,
Y lo que está haciendo el Senado, que debía haberlo hecho el día 1 con ese supuesto, era cortar con esta situación y permitir que se empiece a airear la sociedad. Porque es la única manera que tú permitas que el aire nuevo, que los vientos nuevos, honestos y sensatos, primen. Marco, ¿tú crees que hay alguna esperanza de reemplazo? Coincido con lo que decía Héctor. Y coincido en muchos aspectos. Creo que si uno le da el espacio a la mentira, al pillaje o a la corrupción, por muy menor que sea, se abre un tremendo espacio para que ésta crezca. Y lamentablemente yo creo que sí, que podemos tener distintos tipos de corrupción. Hay una más sofisticada que otra. Sí. Y hay otra más evidente que otra. Pero a mí lo que me preocupa del caso Rojas Báez, así como vuelve a ser como una constante, es esta regla hasta la mitad que se hace. O sea, hoy día precisamente con la pasión con que uno discute respecto de si de los 22 artículos que están aprobados gustan o no gustan, o si son compatibles o no con las aspiraciones, o si no van a poder llevarse a cabo, estamos discutiendo nuevamente una situación que no debiera haber estado ya en la discusión política a esta altura del partido. Correcto. Y además de eso, con la amenaza de que voy a volver y con una legislación que probablemente saliendo así con olla de presión va a salir mala nuevamente. Y eso precisamente habla del poco cariño que se le tiene a Chile cuando se están discutiendo temas de este nivel e importancia. Mi abuelo decía con calma y buenas letras, así funcionan las cosas, no apurado. Bien, vamos a ir a la pausa, ya llevamos la primera media hora, el tiempo avanza rápidamente, nos preparamos para los siguientes temas que nos quedan en el camino, pero es momento de saludar a todos nuestros auspiciadores. La hora en Ancoa es la hora. Las 7:32. Vivir implica un constante peligro. Escuche: coronavirus, asaltos, incendios, violencia vial y accidentes de tránsito, salud mental, emergencias. Pero el mejor seguro para su vida es el que usted mismo se forja. Adelántese, actúe con responsabilidad, manténgase bien informado. La radio es líder en credibilidad y le acompaña todo el día, todos los días. Archi, Radios del Maule, compromiso de verdad. Hola, soy Luis Muñoz, vecino de la comunidad de Tres Loras, comuna de Licantén, y quiero darles un par de consejos para este verano. Como bien todos sabemos, los incendios no tienen dueño y arrasan con todo a su paso. Es por esto que es importante tomar estas medidas. No haga fogatas en lugares no adecuados. Por más precauciones que se tengan, una chispa puede provocar un gran incendio. Si vive en sectores rurales, limpie sus terrenos alrededor de la vivienda. La basura, los matorrales y desechos son combustibles. Y lo más importante, organice a sus vecinos. En conjunto vamos a enfrentar de mejor manera este verano. Todos podemos ser parte de la Red de Prevención Comunitaria. Búscanos en Facebook e Instagram como Red de Prevención Comunitaria y aprende con nosotros a prevenir incendios. Escuche bien, nuestra salud emocional es muy importante. No lo tomemos a la ligera. Una ansiedad, depresión, estrés, tratados a tiempo, es nuestra mejor decisión. Agende hora para su terapia con la psicóloga Leslie Espinosa, destacada profesional con atención online o presencial. Reservas al WhatsApp +569 4058 3589. Vivamos con toda nuestra potencialidad. Muy bien, estamos de vuelta en nuestro programa Piedra Roseta junto con nuestro equipo de panelistas
estable, ¿sabes? Nosotros en las otras semanas habíamos estado incompletos, pero hoy día tenemos equipo completo y la discusión ha sido muy interesante, muy buenos los aportes de cada uno. Y también usted que nos escucha puede opinar, puede comunicarse con nosotros o puede dejar preguntas. Va a quedar también esto grabado a través del canal de Facebook, a través del canal 5 también, donde usted después tranquilamente puede escucharnos en el camino a Talca, va viajando a alguna parte y lo coloca y puede darnos su opinión. Estamos abiertos a recibir todas las opiniones. El próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel, proyectó que los efectos económicos de la invasión rusa a Ucrania, iniciada la madrugada del jueves, se verá en Chile dentro de algunos meses, principalmente sobre el petróleo y también respecto a los alimentos. Los impactos económicos del conflicto nos van a estar llegando en los próximos meses, particularmente el impacto sobre el precio del petróleo, coincidiendo también con lo que dijo el ministro saliente Rodrigo Cerda, quien advirtió más temprano el tema de que esta invasión iba a provocar un alza aproximadamente inclusive de 250 pesos en el precio de las bencinas, sabiendo que están creciendo 6 pesos semanalmente, sí. 6,7 pesos, prácticamente casi 7 pesos. Semanalmente están subiendo las bencinas, ¿no es cierto? Afecta de manera importante los precios domésticos y sectores más intensivos en el consumo de combustible. Entonces, nos está afectando esta guerra que está bastante lejos, esta invasión rusa a Ucrania, sí nos está afectando. Como vemos hoy día la realidad, los indicadores económicos que nos están diciendo, los fondos de pensiones, como algunos ya se están viendo los desplomes y las pérdidas, en ese sentido también con indicadores económicos que todos los días nos están diciendo que esto va en alza, sobre todo el precio del dólar, que va para arriba y para abajo, pero que está ya en un valor, en una cuota bastante superior. Marco, ¿cómo vamos? ¿Cómo ves esta guerra? ¿Te la esperabas? Mira, a mí siempre cualquier tipo de conflicto, cualquier flagelo que se instale en la humanidad o que afecte a las personas me provoca mucha tristeza. Si a eso tú le vas sumando otro ingrediente a la receta, como la soberbia, como esta personalidad que recién fuera de micrófono estábamos hablando y que señalaba Héctor, la personalidad de Putin. Y si a eso no otro ingrediente, el fracaso de la diplomacia, la falta de previsibilidad que ha operado en el concierto internacional, lo que hoy día se hablaba de como una tardía reacción incluso de la ONU para poder hacer una intervención mucho más severa, y vemos como hay una guerra que está muy empujada por los medios, por las redes sociales. Pero también nos dimos cuenta de que no era tan fácil intervenir de un bando a otro, porque y ahí nos dimos cuenta que hay organizaciones que dejan amarrado todo esto. Precisamente, y ahí estamos en una situación donde hoy día vemos, y además porque están todas las cartas sobre la mesa, o la mayor parte de las cartas sobre la mesa, donde tú tienes un presidente de Estados Unidos que todos esperábamos, digamos, que se cumpliera un cierto rol de equilibrio, y en definitiva fue bastante tibia, por decir una palabra, esa reacción. Entonces, efectivamente, cuando tú estás viendo que una guerra tiene la tendencia hoy día de contagiar a todo el mundo con varios efectos, lo vimos con la pandemia del COVID. O sea, ya vimos que un flagelo, un problema, una pandemia, una enfermedad le pega fuertemente a todas las sociedades y a todos los países, con independencia, digamos, de su color político. Y hoy día nadie está hablando si Putin tiene o no la razón, si Ucrania está en una situación política o geopolítica que la compromete tanto como para resistir esta situación. Y probablemente todos estamos claros que la injusticia que está en este minuto establecida va a generarnos graves problemas. Y yo no sé si, enhorabuena, el presidente electo Gabriel Boric eligió a quien por sus galardones es reconocido por todo el mundo como una persona que puede dirigir la hacienda pública y puede encauzar la economía del país, pero claramente si Mario Marcel está poniendo algún punto sobre estos temas, hay que escucharlo y hay que poner bastante atención para apretarse el cinturón probablemente en lo que viene.
De hecho, ya vimos que el IPC del mes de enero ya comenzó con un 1,2%. Tenemos inflación ya en función de las metas estándares que tenía Chile, y también que el crecimiento del país ya bajó de las dos cifras y ya estamos en un 9,7%, si no me equivoco, fue el IMASEC. Entonces, ¿cómo se ve el futuro, José? Bueno, claramente estas acciones bélicas, ¿cierto? Esta escalada militar de Rusia es algo premeditado. Yo creo que ya desde el año 2014, ¿cierto? Con la anexión de Crimea, con esas tensiones entre ambos estados, ya se hacía vislumbrar por lo menos, y creo que fue, como bien decía Marcos, falla de la democracia, falla de Occidente y Oriente, ¿cierto? En las comunicaciones. Creo que 80 años de paz, ¿cierto? Entre comillas, luego de la Segunda Guerra Mundial, hoy se ven empañadas y la incertidumbre se apodera del mundo. Creo que gran tarea va a tener el próximo gobierno, ¿cierto?, que asume en una semana más, en este sentido. Si ya la tarea era complicada con cómo se veía el panorama mundial por temas de la pandemia, hoy con este conflicto que yo no creo que vaya a terminar muy luego, ¿ah? Esto de la guerra relámpago que pretendía Putin o de la Blitzkrieg, como decían los alemanes, ¿cierto? Blitzkrieger. Claro, ya no está. Y además esta incertidumbre que con los dichos día a día de tanto el lado ucraniano como el lado, sobre todo, ruso, más incertidumbre nos genera. O sea, esto de una posible guerra nuclear, ¿cierto? Y pucha, yo no veo una salida pronta, y eso, como bien comentaban anteriormente, va a generar una incertidumbre que el gobierno entrante, no sé, con la expectativa tan alta que tiene la población chilena de este nuevo gobierno, porque hoy en día son rockstar. O sea, vemos al presidente electo, ¿cierto?, que va a la esquina a comprar un sándwich y hoy en día es la portada. Entonces, creo que él de buena manera también lo ha tomado, en el sentido de que, y me estoy yendo un poquito con los enanitos para el monte, pero él lo ha tomado de buena manera diciendo: hay que bajar un poco la expectativa porque no todos somos perfectos, me incluyo, ¿cierto? Creo que lo ha hecho bien hasta el momento comunicacionalmente, pero con guitarras diferentes, y eso lo vamos a ver de la próxima semana, y ojalá que esto, que hoy está tan lejos, pero que va a tener repercusiones tan cerca, pucha, se pueda aminorar de mejor manera. ¿Y va a frenar, Héctor, alguno de todo el plan ambicioso que tiene el gobierno de Gabriel Boric en hacer una infinidad de cosas que hay que sacar la billetera para poder ejecutarlas? Y sin embargo, los tiempos dicen que van a ser bastante más austeros de ya lo austero que se estaba anunciando. Así es. Déjame primero referirme al conflicto de Ucrania, del cual hablábamos también latamente la semana pasada, pero solo para recordar, para que la ciudadanía sepa, con lo tremendo que es el conflicto de Ucrania en este minuto y esta amenaza de guerra mundial. En este minuto hay 63 conflictos armados en el mundo. 63. Y nadie está hablando de esos otros 63. En este minuto Siria sigue teniendo una cantidad de inmigrantes a propósito de la guerra que son de millones. Venezuela, 5,5 millones de inmigrantes. Centroamérica, millones de inmigrantes que huyen de Haití, de Honduras, de El Salvador. O sea, la realidad dura. Hoy día veía en Ceuta y Melilla, en España, 1.000 inmigrantes cruzando las vallas, diario. Entonces, la realidad de los conflictos armados en el mundo y de lo duro y complejo que es las crisis económicas, climáticas, hoy se suman, y las guerras, está a la orden del día. Por lo tanto, por cierto, esta es una guerra terrible porque la amenaza de una potencia que tiene capacidad militar nuclear es lo más grave en este minuto. ¿Ah? Por eso nos asustamos tanto. Pero por supuesto, hay 63 conflictos armados en este minuto que parece que a nadie le importa porque no está metido en Estados Unidos, ni China, ni la ex Unión Soviética, Rusia, y no hay petróleo, no hay diamante, y no hay ninguna materia prima que parece que le interesa al mundo. Eso es una cosa. Y un genocidio, ¿eh? Claro. En Palestina. En Palestina un genocidio, por ejemplo, lo que pasa con Palestina. Entonces, eso es una cosa. No nos olvidemos que el mundo está lleno de conflictos. Por cierto, no son los conflictos de la intensidad que tuvieron la Primera y la Segunda Guerra Mundial o la guerra de Vietnam o Corea. Pero son conflictos que a la gente también deberían interesarle. A eso sumémosle que nuestra realidad chilena desafortunadamente pasó a tercer y cuarto plano porque los periodistas de los canales grandes se fueron a
cubrir esas notas con grandilocuencia, pero se olvidaron del conflicto armado de la Araucanía. Incluso uno de los periodistas fue baleado, Iván Valenzuela fue baleado en la Araucanía y se olvidó de la Araucanía, nunca más entró a la Araucanía. Entonces no sabemos cómo está la situación de la Araucanía, y ahí también hay gente armada y muere gente todos los días y se queman casas, fundos, y en algunas partes literalmente hay un estado paralelo. Entonces, ¿quién está reporteando aquello? ¿La prensa nacional está reporteando aquello? Entonces yo creo que ahí hay una cierta, y disculpa que lo diga, un cierto cinismo mediático que también es importante decirlo. Y por supuesto tenemos una crisis de inmigrantes en el norte grotesca, que ni siquiera a segundo, a noveno plano. Es una cosa. Y lo segundo, déjame hacer una reflexión muy breve respecto del mundo que se nos viene. Hay un libro muy interesante que se lo recomiendo, que es de Acemoglu y Robinson, que son dos estadísticos, uno es un canadiense y otro es un australiano de Harvard, uno de el MIT, el otro, que se llama ¿Por qué fracasan los países? Es extraordinario libro, se lo recomiendo a todo el mundo. Y dice precisamente que el gran conflicto del futuro, de los próximos 100 años, estamos hablando del 2100 en adelante, además de la disminución de la natalidad mundial, es precisamente cuál es el régimen de gobierno o político que va a imperar en el mundo. Porque la democracia está en decadencia, pero además de la democracia en decadencia hay un sistema dictatorial, pero con una mezcla de economía, entre comillas, de mercado, que es la panacea para muchos en el mundo, que en este minuto es China. Se elimina la gobernabilidad, si es lo que se está perdiendo. Se elimina la disuasión, el disenso se elimina, que es propio de la democracia. Pero por otra parte tú tienes estabilidad económica. ¿Qué es lo que quiere el mundo? Y esa es la gran pregunta que se nos viene, y eso es lo que él plantea, un triunfo de Putin en todos los ámbitos, no solo un triunfo militar, sino que finalmente logra imponer sus condiciones, porque lo está haciendo un autócrata, en una dictadura que es además nacionalista de derecha, digamos, que hay que decirlo con todas sus letras, y eso es muy complejo y muy peligroso. Pero complementando lo que tú dices, yo creo que para Putin esta era una guerra ganar-ganar. O sea, en este minuto están en las negociaciones y todo, pero cualquier avance va a quedar, y probablemente la previsión va a quedar mejor a como estaba hace unos 10 días atrás. Y uno lo está mirando, o sea, desde el momento en que cuando se sienta a negociar, cómo negocia. Si yo creo que el elemento volátil en esta situación y que quizá no estaba en la ecuación es la reacción de las personas. Es como hoy día las redes sociales están actuando, cómo se están activando. Hoy día que saquen a la palestra a los grandes empresarios, a los magnates rusos, a que se tienen que pronunciar. O sea, hoy día se está discutiendo incluso si se dictan cátedras rusas, si se pueden leer a los novelistas rusos, si se puede establecer negocios con Rusia. Entonces, toda esa situación también no está provocada, digamos, por la diplomacia tradicional, por la forma como lo están haciendo. Entonces, acá realmente se está rompiendo otros cascarones que hay que estarlo mirando. A propósito de lo que tú decías, yo creo que este desafío de determinar cuál es el mejor régimen de gobierno para los efectos de lo que va a ser el futuro es sumamente preocupante. Lo vemos con China, lo estamos viendo con Rusia, pero también lo vemos con la equidad de los espacios democráticos, porque en la medida en que se está explicando esto con la representatividad únicamente y que no se están dejando espacios para que la ciudadanía o para que el pueblo básicamente tenga canales buenos de expresión y que esa expresión también sea válida y que el sistema político la implemente, también eso no le hace bien al sistema. Y lo vemos en China. China es hoy día claramente un régimen que de control social, de control político, pero con un éxito económico que ya se lo quisiera el más cualquiera. Capitalista de todo. Más capitalista. En el fondo son fáciles. Déjame aclarar solo un punto para que la ciudadanía no malentienda, porque yo dije que Putin es una dictadura de derecha, nacionalista de derecha. ¿Y por qué hago esta expresión? Porque muchos me dirían, oye, pero ¿cómo? Si ahí estaba el comunismo. No, lo que pasa es que finalmente esos fascismos se transforman cuando adoptan visos de nacionalismo en movimientos de derecha. Y ahí tú tienes a Orbán en Hungría, y en Polonia también, Lukashenko en Bielorrusia, que son movimientos nacionalistas, pero no de izquierda, son de derecha. Y eso también es interesante para que la gente lo entienda, porque se produce una especie de metamorfosis ideológica. Ahora, lo que son a fin de cuentas comunismo, estos nacionalismos, son fascismos finalmente. De hecho, en Twitter aparece una entrevista por allá por el año 1993, cuando Putin era alcalde de San Petersburgo. Sí.
de donde nació, ahí nació. Sí, y nace la vida política. Ciudad construida para acercarse a Oriente. Exactamente. Pero y Occidente. resulta que él, en esta entrevista que sale el trozo del diario, elogia la dictadura de Pinochet como un modelo a seguir para reunificar. Él quedó muy dolido con la redistribución de la disolución de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y él, a través de su Federación Rusa, pretende al leerlo, al tratar de estudiarlo, muchos políticos hacen sus menciones de que él lo único que pretende es volver a reunificar y tener nuevamente la gran potencia que significó la unión de la República Socialista Soviética. Entonces, y como modelo, y ratificando lo que tú dices, que va más cargado a la derecha, obviamente si en algún momento elogiaba el régimen de Pinochet, la dictadura de Pinochet fue una dictadura de derecha. No podemos decir que estaba al centro ni bien. Entonces, en ese sentido, tenemos algunos antecedentes que dicen y hablan de Putin, y que también mucha gente se extraña, como lo conversábamos, pero Putin viene dando señales hace mucho tiempo de perpetuarse en el poder. En primer lugar, cómo modificó la constitución rusa para poder seguir él en el poder y tener, porque tampoco es un gobernante que digamos que está solo, no, él no está solo, no es un líder solitario, él tiene todo un equipo detrás con el cual se siente muy apoyado y se siente muy confiado de las decisiones que está tomando. Pero si es cosa de ver que en los últimos 15, 20 años, en los países actores principales por lo menos de este conflicto, vemos que en Rusia han habido dos presidentes, que es Vladimir Putin y no recuerdo quién, Medvedev, pero que atrás estaba Putin. Sí. En Bielorrusia, Lukashenko se mantiene durante todo este periodo, y Ucrania, que no hay que olvidar que ha tenido problemas serios de corrupción también en el último tiempo. El último tiempo me refiero a el 2014 donde se produjo la gran escapó el presidente, ¿cierto? Ha tenido por lo menos un cambio democrático de presidentes en todo ese tiempo. Entonces, es lo que dice Rodrigo, se perpetúa al final el régimen. ¿Saben? Lo lamentable de toda esta situación es que los otros problemas, o como tú decías, Héctor, claro, los otros conflictos pasan a segundo plano, u otras situaciones en las cuales realmente nosotros deberíamos estar abocados a resolverlo, pasan a segundo plano, y ahí es precisamente estos temas donde se extraña el liderazgo, donde se extraña la agenda más clara, donde hay que ponerle realmente velocidad a algunas soluciones. Y a mí me tiene muy preocupado esta situación económica, no solamente porque hoy día la guerra Ucrania-Rusia es un ingrediente más para una situación económica que ya venía mostrando varias deficiencias. Y eso nos lleva también a que esa injusticia o el problema económico, que genera distintos tipos de injusticia a nivel nacional, tiene una traducción mayor a nivel regional. O sea, si antiguamente teníamos graves problemas acá en la provincia de Linares y en la comuna de Linares con muchos temas relativos a empleabilidad, a productividad, o sea, ahora tenemos que esperar cifras que pueden ser mucho más complejas. Por eso, el llamado que tiene que hacerse precisamente a la autoridad política, tanto la que va de retirada, pero también a la que va a entrar, es que tiene que entrar con el pie en el acelerador. Tienen que entregar, no a ensayar, tienen que llegar precisamente a gobernar. Y se gobierna con liderazgo. No se gobierna simplemente con recetarios, con instructivos, con un manual. No se hace así. El liderazgo se tiene que ejercer. Yo espero y confío en que el presidente electo efectivamente haga una buena lectura de la realidad y determine que cuando el país necesita apretarse el cinturón, cuando necesita renunciar a ciertos aspectos del programa y lo llama el líder, en cierto sentido, esa conducción va a ser sumamente importante. Y yo espero que la ciudadanía, el pueblo, el nombre que le quieran dar al elector, que realmente atienda lo que dice su líder, porque es la única forma que la unidad se puede construir.
Así es, el desafío es grande, ha sido bastante abierto y bastante explícito en tema de las metas que tiene este nuevo gobierno, pero también es tiempo de hacer una pequeña evaluación del gobierno de Piñera, que está entregando. Estamos ya a 8 días del cambio de mando. ¿Y cómo evalúan, Héctor, cómo evalúas tú, si tuvieras que en pocas palabras decir cómo ha sido esta gestión del segundo gobierno de Piñera? Dicen que las segundas partes nunca son buenas, al menos en el cine. Claro. En el cine. Déjame solo retomar las palabras de Marco, respecto de la capacidad de liderazgo. Eso es fundamental, eso es indudable, que ahí se ven quienes tienen pasta de estadista, digamos, que lo tuvo en su minuto, lo han tenido algunos líderes en nuestra historia. Desafortunadamente no he visto esa pasta todavía. Yo espero que surja. Yo al presidente Boric le doy el beneficio de inventario, es más, aspiro que tenga esa capacidad, no porque yo sea partidario del presidente Boric, no lo soy, pero lo hago por una cuestión de país, digamos. Uno desea que el país le vaya bien. Pero bueno, desafortunadamente veo que eso no ha ocurrido, y el ejemplo más claro es cómo no fue capaz de aunar a su gente para elegir una presidenta o presidente de la Convención Constituyente en su minuto, cuando todos sabemos, y la prensa lo dijo, que hizo gestiones y fue incapaz de hacerlo. Lo mismo han sido sus líderes directos, Jackson, Vallejo, que no han sido capaces de reordenar a la Asamblea Constituyente dentro. Entonces, ahí ya tienes un ejemplo de cómo esto se viene. Ojalá que sea una pronte, y que lo que venga después sea mejor. Y solo para cerrar con Piñera, va a pasar a la historia por no pasar a la historia. José, Piñera, en una frase. Al debe, totalmente. Marco. Mediocre. Bien, nos vamos con la evaluación. El tiempo pasó volando, no alcanzamos a ver todo. Y nos faltó la tuya. Y nos faltó una mía. La mía, yo me quedo con el cine. Nunca han sido buenas las segundas partes, al menos en las películas que yo he visto, y lamento que no haya sido una buena gestión. Lo tuvo todo para haberlo hecho. Generalmente en la empresa los jefes de adquisiciones son los mejores evaluados. Para comprar, Piñera es excelente, pero para gestionar tiene muchos problemas. Nos vemos la próxima semana en Piedra Roseta. Saludos a todos. Muchas gracias, que estén bien. Buena semana. Radio Ancoa presentó Piedra Roseta, análisis de la actualidad y la importancia de conocer el nuevo orden. Informarse es vital.